Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a hacer la unidad 13 sobre el artículo de opinión. Recordar primero, así como existen géneros literarios como el narrativo, el lírico y el dramático, también existen géneros periodísticos, en el cual se dividen en informativos, interpretativos y los de opinión. Justamente en este último se encuentra este documento llamado artículo de opinión propiamente dicho. Unidad 13. El artículo de opinión. Como todo ciudadano, tenemos derechos a ejercer, dentro de ello el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto. Y el artículo de opinión es uno de los textos más importantes en el cual podemos reflejar el derecho de pensamiento y de expresión, planteando nuestro punto de vista basada y respaldada por argumentos. Para su desarrollo de esta unidad daremos a conocer su concepto, estructura y recomendaciones para la redacción del artículo de opinión. Alumno, para esta unidad redacta con precisión, orden lógico y claridad las comunicaciones formales concernientes a su formación técnico-profesional. Comprende la importancia de hablar con persuasión. En cuanto a la competencia específica de la sesión, elabora textos argumentativos respetando su estructura y cumpliendo su función. El artículo de opinión es un texto periodístico que manifiesta el sentir o el pensar de una determinada persona o medio de comunicación acerca de un asunto que despierta el interés de la opinión pública o que desate polémica. Los artículos de opinión versan sobre diferentes temáticas: política, economía, sociedad, espectáculos, deportes, entre otros. De todas maneras, debemos decir que cuando en una nación se produce un hecho relevante y contundente, con concretas consecuencias para la comunidad, los artículos de opinión abundan en las páginas de los principales periódicos. Por ejemplo, tenemos un tema relevante, lo que es la pena de muerte. ¿Cuál es tu posición frente a esto? ¿Cuáles son los argumentos y los respaldos que presentarías para poder dar a conocer tus ideas y expresiones contundentes sobre este tema? ¿Y cuál es la estructura del artículo de opinión? En primer lugar, tenemos el título, la introducción, la tesis, los argumentos a favor y en contra, y finalmente la conclusión. En el título se debe considerar creatividad y que este título sea impactante, corto, preciso y que enganche desde el primer momento la atención del lector. Para la introducción, que es el primer párrafo, debe enganchar al lector, de lo contrario, este no leerá más allá. Hay que captar su atención, tiene que aparecer aquí el problema o la situación sobre la que se opina. La tesis es la idea en la que el autor cree y que inmediatamente es defendida con una serie de argumentos. Fundamentalmente es el punto de vista del autor, en la cual lo hace en forma de afirmación o negación. Los argumentos a favor y en contra, es decir, los que defenderían la tesis contraria para refutarlos. Es importante presentar los argumentos a favor y en contra de la tesis. Conviene agrupar todos los puntos positivos en un párrafo. Si simplemente se trata de enumerar consejos, por ejemplo, y no hay ningún argumento en contra, cada uno debe ir en un párrafo separado. Si hay puntos negativos, argumentos en contra, no deben situarse en el mismo párrafo que los puntos a favor y deben presentarse encabezados por alguna frase del tipo: también podría argumentarse que, hay quien defiende que, seguido de un pero, sin embargo,
que desmonte de antemano el valor de esos razonamientos. A eso se llama contraargumentar. La conclusión. La conclusión puede tratarse de la opinión personal, de un resumen de lo expuesto o de motivar al lector a tomar acción. En otras palabras, alumnos, esta estructura del artículo de opinión corresponde a la estructura de un texto argumentativo. Finalmente, se debe releer el artículo varias veces para verificar su ortografía y gramática, pero también la cohesión en cada párrafo y su coherencia general. Solamente luego de obtener esta versión final, se redactará el título definitivo del artículo, de modo que resuma su contenido de manera perfecta. Es que muchas veces otros autores que redactan artículos de opinión, el título lo colocan al final o lo crean al final para poder decidir cuál sería más impactante. ¿Cómo se hace un artículo de opinión? Lo más importante, en primer lugar, es seleccionar un tema sobre el cual la gente desea leer, es decir, un tema de actualidad, y buscar un título interesante relacionado con él, que puede no ser el definitivo. Esto contribuye a tener presente el tema en todo momento, a no desviarse de él y a lograr así la coherencia necesaria. En segundo lugar, se debe organizar el escrito y apuntar en un esquema todo lo que se ha de decir en él antes de ponerse a escribir realmente el artículo. Es una buena idea establecer una frase o idea y hacer de cada una un párrafo, sin olvidar los conectores del discurso tales como por lo contrario, además, en consecuencia o en resumen. Cada párrafo debe tener un tema reconocible, por lo que no conviene, por ejemplo, mezclar ventajas con desventajas u opiniones a favor de un tema con sus opiniones en contra. Generalmente, quien escribe el artículo de opinión es un individuo notable, ya sea en las letras, en la política u otras áreas, que escribe periódicamente en el medio en cuestión o en su defecto con una periodicidad espaciada y de acuerdo a los requerimientos del medio y la actualidad. Es decir, si se suscita un hecho relevante dentro de su menester, se lo convocará para que lo ilustre e interprete con su opinión experta. El propósito de este artículo suele ser influir en la opinión de quienes lo leerán, pero también hacerlos pensar acerca del tópico brindando una interpretación del acontecimiento, o sea, despertar el espíritu crítico de sus lectores. Seguidamente, te invito a desarrollar las siguientes actividades. Por ejemplo, tenemos la siguiente diapositiva para que reconozcas la estructura de este artículo de opinión. Esta actividad sobre el uso de las redes sociales y el atraso escolar la vas a desarrollar en tu cuaderno. Luego, desarrolla las actividades que te indico en el Classroom y en el Nearpod. Muchas gracias, eso es todo por hoy.